Shi de Beijing Wisdom Healing Center. Entonces, pues bueno, el maestro tiene una historia muy interesante, pero también ha caminado con el abuelo Tawa Roy en la conciencia de la alimentación. Entonces, adelante, maestro, tiene la palabra. Sí, gracias, gracias. Muchísimas gracias por su invitación, de verdad estoy muy contento y bueno, es una gran oportunidad de poder compartir lo que hacemos, que es algo muy extraño, sobre todo en el centro de México, no se conoce mucho. Estuvimos, la mayoría de nuestro trabajo fue en el norte, en el noroeste, toda la zona de Baja California y California, sí, estuvimos ahí muchísimos años. Y bueno, tenemos ya un tiempo por acá trabajando básicamente tres cosas que en común tienen el trabajo con esta fuerza, sustancia de vida que le llamamos chi o ki o prana, dependiendo de las tradiciones. Y bueno, básicamente mi formación es con tres maestros orientales, un japonés, un chino y Tawa Roy Littlestone, que es digamos, eso es, nació en Indonesia, se crió en California y ahí lo conocí. Me gustaría brevemente pasar unas fotos para que sepan más o menos con quién he trabajado. Es muy breve, no sé, por ahí Mariana, tú tienes las fotos bueno, esta es una de ellas, ¿la ven todos? ¿Sí? Osensei Nakasone es el fundador de la medicina de vida Inochi y fue el introductor de la acupuntura, el judo y el aikido en Estados Unidos. Entró por Nuevo México, por Santa Fe, y luego se fue a Europa, vivió en París muchos años, y allá hay un centro de Aikido que lo fundó él, todavía el centro está activo. El maestro se dedicó al Aikido toda su vida, y en cuanto a la medicina, pues es un revolucionario de la medicina porque revisó todos los métodos de diagnóstico y de tratamiento de la medicina tradicional oriental, incluyendo la medicina china y la medicina japonesa, y bueno, fundó institutos de esta medicina en varias partes del mundo. Aquí en México tuvimos la suerte de tenerlo viviendo en el Valle de Guadalupe, allá en Baja California, donde fue mi vecino, ¿sí? En realidad esto fue un designio del espíritu, porque yo iba a dejar mi carrera para irme a estudiar con él en San Diego, cuando un alumno de él, un francés, me dice: tengo una sorpresa, maestro. Me dice: el maestro se viene a vivir a mi pueblo. O sea, el maestro se vino a vivir a mi pueblo, ¿sí? ¿Mande? Entonces, ¿Mande? ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? hay un micrófono abierto, sí. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de ser su último estudiante porque ya había cerrado su enseñanza, pero le toqué tantas veces la puerta que cuando se hartó de mí me dijo: pásele. Entonces, fui su estudiante de tiempo completo. Él abrió una clínica en Ensenada y allí estuve con él unos 5 años. Antes había yo ya estudiado con otros alumnos avanzados de él que venían de Santa Fe, Nuevo México. Y bueno, esta fue, digamos, la parte introductoria en cuanto a la terapia de vida, que es una versión terapia, ¿sí? Es una versión terapia. Trabajamos sesiones a distancia, sesiones directas, y su nieto, que van a ver la foto más adelante, su nieto, el doctor Atacama, que ahorita tiene un centro en Nueva York, va a estar viniendo a la Ciudad de México. Acaba de estar con nosotros hace exactamente un mes y va a estar viniendo cada 3 meses. Vamos a tener clínica abierta, que quiere decir que empezamos desde temprano en la mañana y hacemos sesiones durante todo el día, ¿sí? Entonces, esto es una terapia de chi. Trabajamos con el chi, hacemos un diagnóstico con el nombre y la edad del paciente, y es una técnica de apertura de circulación de chi en el cuerpo, ¿sí? Algunas veces trabajamos a distancia sin tocar al paciente y otras veces sí se toca el cuerpo, ¿ok?
Entonces, a ver, pasamos la siguiente, por favor. Este es el doctor Pang, se llama el doctor Pang Ming, es fundador de este método de autosanación, es un genio el señor, igual que el maestro Nakasono, ¿sí? Vive en Beijing, todavía vive, tiene 84 años, y es el fundador de Shinen Qigong, que es una síntesis de 19 linajes de Qigong. O sea, la genialidad del maestro Pang es que hizo una síntesis de 19 linajes ancestrales milenarios de Qigong. Hizo uno. Y ese uno, esto lo hizo hace 40 años. Y esta escuela entró a México hace 20 años, ¿sí? Entonces, he tenido la oportunidad de certificarme con una pareja que son de los instructores, tienen un centro en Beijing, se llama Beijing Wisdom Healing Center, y he tenido la oportunidad de certificarme con ellos. Esto lo enseñamos como una técnica de autosanación. O sea, la gente aprende métodos de apertura, de circulación de chi y de impregnación de chi en el sistema cuerpo-corazón-mente, ¿sí? Y esto, bueno, pronto vamos a tener un taller ahí en la Ciudad de México, en un par de semanas, ¿sí? Están todos invitados. Y la idea de esto, que es el camino que hemos llevado, es que se introducen los pacientes como pacientes en la terapia Inochi, en esta terapia japonesa, y a las pocas sesiones los introduzco en la práctica de Qigong Ya, para que gracias. autotrabajen, Gracias, ya entré. para que autotrabajen en ellos mismos, ¿sí? Entonces, Bye. vemos la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente, ¿sí? Simplemente muestra una práctica. Estamos en un jardín en Tepoztlán, de un taller que dimos allá, ¿sí? Como les comenté, son métodos de apertura, métodos de autosanación. En este primer nivel se trabaja con el chi externo. Voy a hablar un poco de esto un poquito más adelante. El chi externo es el chi del universo infinito, es el chi puro. Y en este método el chi se mueve con la mente, ¿sí? Se mueve con la mente. Hay un principio que es genial, quien haya descubierto eso hace, no sé, miles de años, y es que el chi sigue a la mente. Y vamos a ver más adelante cómo esto aplicado a la alimentación, cómo funciona y en qué nos ayuda y en qué nos daña, ¿sí? Lo voy a mencionar. Pasamos a la siguiente. Y bueno, creo que la mayoría de los que están acá conocen a Taoiseach Wilson. Yo lo conocí hace 42, 43 años en Ensenada, porque cuando era estudiante en la universidad abrimos un centro macrobiótico como diversión y teníamos una sala de talleres, aparte de un comedor y de una tienda y de una cocina de producción, etcétera. Entonces lo invitamos a que diera talleres. En aquel entonces lo conocíamos como Roy Lilson, como Roy Stevens, y bueno, le perdí la pista muchísimos años. De alguna manera yo me moví, o me movió el espíritu hacia el corazón de México. Vine a dar aquí a la Sierra Gorda, donde tiene su casa, y de repente recibo un email con una invitación a una reunión, un congreso de abuelos y abuelas en Querétaro, y veo su nombre, ¿sí? Roy Nilsson. Voy, hablo con él, fue una sorpresota vernos después de tantos años, y bueno, con estos años que han pasado, que son ya casi 4 años de que lo volví a reencontrar, pues he estudiado la completud de su enseñanza, porque en aquel entonces lo que él enseñaba era macrobiótica, ¿sí? Ahorita lo que hace es que es la completud, es la segunda parte, es qué tiene que ver la alimentación con la conciencia, con el ser y con la conexión, la reconexión con el origen y con la fuente, ¿sí? Entonces, con la enseñanza de Tawa Roy se completa el círculo, ¿sí? Esa es mi percepción.
Y bueno, llevo 4 años estudiando sus enseñanzas y viajando con él y dando talleres por varios lugares. Y bueno, esa fue, de alguna manera, esa fue la razón por la que se me envió acá, ¿sí? Y vamos a hablar un poco, cuando hablemos de la sangre, vamos a hablar un poco de las últimas sorpresas, de lo que él ha recibido, que concuerda con la enseñanza de Osensei Nakasono, la primer positiva que pasamos de este japonés, maestro Nakasono, que ya falleció en el 94. Pero curiosamente, ellos dos estudiaron con el mismo maestro, George Osawa, uno de los fundadores y de los precursores de la macrobiótica japonés, junto con Michio Fuji. Los dos fueron alumnos del mismo maestro, ¿sí? Entonces, hay una coincidencia grande en la enseñanza, aunque en la parte de Osensei Nakasono se centró básicamente en la medicina, hay una parte que habla de la alimentación y especialmente de la macrobiótica, y bueno, ese ha sido el centro de la enseñanza práctica, de la parte práctica biológica de Tawa Roy Little Sol, ¿sí? Entonces, con estos tres componentes, pasamos la próxima, por favor. Con estos tres componentes es que estamos trabajando. Aquí está el doctor Shihiro Takama, esta foto es de hace un mes. En Ciudad de México estamos abriendo una práctica ya continua. Cada 3 meses él va a venir para acá. Yo consulto cada mes, estoy en la Ciudad de México. Y este centro de medicina de vida, que tiene estos tres componentes, la terapia Inochi, el Shinen Chikun, que es la parte de autosanación, y le he llamado alimentación y conciencia, ¿sí? Más que alimentación consciente, porque es algo más allá de darnos cuenta que estamos comiendo, es reconectar la conciencia, el ser y el retorno, ¿sí? Entonces, bueno, con este preámbulo entramos en materia. ¿Puedes pasar la próxima, por favor? Hola. Y bueno, aquí lo que estamos viendo, esta es la parte esencial de la enseñanza de Tawa Roy Little Son. Estamos inmersos en digamos, el gran ciclo donde tenemos el universo infinito, la fuente, el origen, arriba, y hay un ciclo de condensación, de concentración de esa información del universo infinito, que viene a dar a la parte biológica, al cuerpo, que es esto que está hasta abajo, ¿no? Pero esta energía es recibida directamente, o sea, la parte central de la enseñanza y del trabajo, y la más directa, yo considero la más directa, ¿por qué? Porque comemos 3 veces al día o más, ¿sí? Los que somos practicantes de Qigong, bueno, pues es una práctica de una vez al día y a veces una vez cada 2 días, etcétera, dependiendo del caso, pero algo que hacemos todos los días, bien o mal, es comer, ¿ok? Entonces es lo más directo que tenemos y es la forma más importante de entender. La dieta es la forma más importante de controlar lo que sucede aquí en el cuerpo, ¿sí? Entonces, esta energía, este infinito, esta información, que es una información pura, ¿sí? No importa si le llamamos memoria o le llamamos chi o le llamamos sustancia o fuerza, o le podemos llamar como querramos. La realidad es que estamos inmersos en este ciclo de vida donde toda esta información del universo está siendo recibida básicamente por la naturaleza, ¿sí? Y los alimentos que comemos, ¿ok? Hay una, digamos, lluvia de distintos tipos de energía, la energía del sol, la energía del universo, el chi, que es lo más puro que hay. Entonces, el chi de la naturaleza es lo más cerca que hay de este chi puro.
de este chi original, de esta información original. Es recibida directamente y nosotros lo que hacemos para poder incorporar a través de los alimentos esta información es todo un proceso y todo un arte alquímico, ¿sí? Que consiste en saber utilizar los elementos, saber elegir lo que comemos, utilizar los utensilios correctos, etcétera. Son una serie de cosas, ¿no? Entonces, es cocinar para poder liberar esa información y poder integrarla a través de este portal que es la boca, en un proceso que es completamente descendente hacia el intestino delgado. Fíjense qué curioso, qué curioso. En el Chinen Chikung, la zona del intestino delgado corresponde a lo que se conoce como el Dantien bajo, ¿sí? Y el Dantien bajo es un centro que no es físico, está entre el ombligo y la espalda, exactamente en la zona del intestino delgado, y en ese centro se acumula la información, esta información pura que está, digamos, relacionada, primero se almacena y luego se distribuye a todo el cuerpo. Estamos hablando de la parte energética, pero también en ese mismo lugar se forma la sangre, ¿sí? Entonces, esta misma energía que está impregnada en los alimentos vivos, porque hay alimentos, hay cosas que comemos, lo vamos a ver ahorita, que no tienen esa energía, ¿sí? Que tienen una energía muy deteriorada, de muy baja frecuencia, y que esa energía entra tanto al Dantien bajo como a la sangre. Y la sangre circula, ¿sí? Y circula por el corazón y circula por el cerebro. Y entonces, ¿qué sucede cuando esa información no es la correcta? Pues que hay una alteración total de lo que sentimos y de lo que pensamos, ¿sí? Y podríamos decir que muchos de esos alimentos están diseñados para interrumpir el proceso de retorno a través de la conciencia hacia la fuente, hacia el origen. ¿Ok? Entonces, este es el proceso, necesitamos aprender esa alquimia, esa magia, y esta es la base central práctica de la enseñanza de Tawa Roy, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a ver en la próxima, por ahí hay una que es el campo, ¿qué sucede con nuestro campo? Esto es importante, ¿sí? Aunque esta figura habla básicamente de las emociones, ¿sí? De qué sucede con nuestro campo, esto que vemos, es un campo armónico y un campo totalmente desarmónico y deteriorado, ¿sí? Que es el campo de muchísima gente. Cuando nuestro campo que no vemos está así de alterado, lo que sucede en el cuerpo físico es cualquier cosa. Puede ser un tumor, una disfunción, un problema en los huesos, un problema en donde sea. Depende de cuál sea el sistema más débil de energía que esté en nuestro sistema. Hay 6 sistemas de energía, ¿sí? Esos sistemas se reconocen por letras y corresponden, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el sistema de I, curioso, I es corazón, intestino delgado. ¿Por qué el corazón y el intestino delgado en la medicina antigua están totalmente relacionados? Porque tienen que ver ambos con la sangre, ¿ok? Y ese sistema, el sistema de corazón y el sistema de riñón-vejiga, que gobierna la energía que desciende hacia la tierra, de la cintura, de la zona renal hacia abajo, es ese sistema el que gobierna la fuerza y el contacto con la tierra. Se llama O, que es riñón, vejiga, que es agua. Y el sistema que rige corazón, intestino delgado, es I, es sangre. Y hay centros en el campo, en la anatomía del chi, en la anatomía energética nuestra, hay centros. Este centro aquí tiene que ver con I y curiosamente tiene que ver con la sangre y curiosamente aquí adentro
está la glándula pineal, en el mero centro, ¿sí? También este centro del pecho, aquí, en el mero centro, tiene que ver con y es el centro, ya sabemos lo que significa toda esta zona, ¿sí? Es el centro, ahí lo pueden ver en la figura, ¿sí? De ahí se genera estos vórtices, ¿sí? Entonces es un centro importante. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo altera la mala alimentación? ¿Cómo altera esto? Pues de forma directa, de forma totalmente directa, ¿sí? Entonces, para explicarles, vamos a pasar, esta visión es una parte de la calidad y cualidad de la energía que tiene cada cosa que comemos, ¿sí? ¿Y cómo reconocemos esto? Se los voy a explicar en un diagrama general, ¿sí? Que lo tengo aquí. Vamos a ver si lo podemos ver ahí ahí. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Ahí. Sí, todo bien. ¿Ok? En el eje horizontal tenemos alimentos que dicen, ahí hay algo que dice formadores de acidez de un lado y formadores de alcalinidad, ¿sí? Aquí formadores de alcalinidad y del otro lado formadores de acidez, ¿ok? Ese es el eje horizontal. Y en el eje vertical tenemos alimentos con energía de concentración abajo, aquí, y con energía de expansión. Ese eje vertical lo que mide es esa cualidad de concentración y de expansión en los alimentos. Entonces, como pueden ver aquí, se forman 4 cuadrantes, ¿sí? 4 cuadrantes. Este de aquí es el cuadrante de formadores de acidez y expansivo. ¿Por qué está en rojo? La mayoría de los problemas de salud que hay se dan con una alimentación o comiendo alimentos que tienen que ver con alimentos formadores de acidez y alimentos expansivos. Ahorita vamos a ver cuáles son los alimentos expansivos y por qué forman acidosis y por qué inflaman, etcétera. ¿Ok? Del otro lado, aquí tenemos este cuadrante, es el cuadrante, si lo llegan a ver ahí, tiene unas rayitas verdes, ¿sí? Este cuadrante es el cuadrante de los alimentos formadores de alcalinidad y alimentos que tienen energía de concentración. Este tipo de alimentación, los alimentos que están aquí, son los que necesitamos conocer y aprender a elegir, aprender a cocinar y aprenderlos a comer para poder lograr primero limpiar el vehículo y que esto se transforme, esta sangre pura, esta sangre limpia, esta sangre con información de alta frecuencia pueda generar en el corazón y en el cerebro la reconexión. O sea, esto se refina y se transforma en conciencia. Y con esa conciencia, ¿qué hacemos? Con esa conciencia nos damos cuenta de lo que somos y entonces elegimos ser. Y en ese momento comienza la segunda parte del círculo que pasamos en la figura anterior, que es lo que se le conoce como la ascensión o la reconexión. ¿Con qué? Con la fuente, con el origen, ¿sí? Esto aquí es lo que necesitamos aprender. Entonces, vamos a pasar ahorita directamente a conocer cuál es ese eje vertical y cuáles son los alimentos que están clasificados en cada una de estos extremos y cuál es el comienzo, cómo empezamos con esto, ¿sí? Porque comemos 3 veces al día. Si dejamos pasar 2 semanas y en 2 semanas integro esto o en un mes lo voy a leer y en un mes integro esto, pues en un mes ya tuviste 30 por 3, 90 veces que has comido, ¿sí? Y si sigues comiendo lo mismo que has comido todo el tiempo, entonces la calidad de la sangre es la misma.
Entonces, esto se puede empezar a integrar a la voz de ya. Es algo sumamente sencillo que no requiere ningún conocimiento científico ni requiero tomar ningún taller. La parte práctica sí, porque la parte práctica tiene muchos bemoles, muchas cositas, ¿no? Vamos a hacerles llegar, junto con Alexa Mantilla, vamos a hacerles llegar la información de un taller que vamos a dar en la Ciudad de México y que va a ser transmitido por online, ya específicamente de los detalles, ¿no? Ahorita vamos a pasar a hay un archivo por ahí que se llama clasificación energética de los alimentos. ¿Me lo pueden poner, por favor? Aquí lo que estamos viendo es básicamente esta línea vertical que mostré en el gráfico anterior, ¿sí? En este extremo expansivo, y vamos a comenzar por los extremos contractivos, que son estos que están aquí abajo, ¿sí? Estos alimentos, que los hemos comido en alguna parte de nuestra vida, muchos de nosotros, tienen una energía muy densa, y el problema es que son muy tóxicos, dejan residuos en el cuerpo, dejan residuos de tipo ácidos. El metabolismo de las carnes deja residuos ácidos, y hay muchos problemas que se refieren a esto, desde problemas renales hasta problemas de artritis, osteoartritis, espondilitis, anquilosante, etcétera. Considerando, o sea, aparte de considerar la parte, digamos, la parte mental psicosomática del origen de muchos problemas de salud, ¿sí? La parte química, la parte de la información que hay en los alimentos es importante. Estos alimentos calientan, cierran la circulación de chi y cierran la vida, ¿sí? Contraen, tensan, la gente se pone muy tensa, muy nerviosa, inflaman y acidifican, ¿ok? Entonces, ¿y qué producen? Pues producen una persona impaciente, ansiosa, reactiva, fuera de control, que está de mal humor, que está muy inquieta todo el tiempo, que no le satisface nada, etcétera, ¿sí? Y son básicamente las carnes rojas, los embutidos, que es lo peor que podemos comer. El embutido es un alimento químico. Y les platico una cuestión personal. Estaba yo en la universidad, antes de abrir este centro macrobiótico, como todo estudiante universitario, no sabía más que cocinar huevos con papas, ¿sí? Y arroz con valvita y carne molida, ¿no? Porque desafortunadamente en las universidades y en ninguna parte nos enseñan nada, y a veces ni en nuestra casa, no aprendemos nada, ¿no? Entonces así pasé los primeros 2 años de la universidad hasta que fui a dar un hospital, ¿sí? Fui a dar un hospital porque en una fiestecita se me ocurrió comer una botanita que eran salchichas. Y a la media hora estaba terriblemente mal, ¿sí? Y fui a dar al hospital, ¿no? O sea, una intoxicación con salchichas. Entonces, lógicamente, después de salir de eso, empecé a investigar, pues, de qué hacen las salchichas o qué tienen las salchichas, que me puse así, ¿no? En total fueron 3 idas al hospital, otra con leche y otra con tacos al pastor o una cosa así, ¿no? Entonces me la tomé en serio, me la tuve que tomar en serio, empecé a tomar algunos talleres de cocina y terminé abriendo un centro macrobiótico, invitando a Tawa Roy y aprendiendo todo el rollo y metiéndome a la cocina de producción y metiéndome a todo, ¿sí? Entonces, y todo fue gracias a los embutidos, ¿sí? Entonces, otros alimentos que son muy fuertes y muy densos son los huevos. Hay gente que no debe comer huevo, es muy fuerte, ¿sí? Hay un remedio, es tan fuerte que les platico esto. Hay un remedio que se llama aceite de huevo, ¿sí? Es un remedio de Sensei Nakasone. Hay una manera de extraerle el aceite al huevo, ¿sí? Y se ocupan 2 docenas de huevos y se saca un goterito de 20 mililitros de aceite, ¿ok? Es todo un procedimiento, pero es tan fuerte que ese aceite se usa en gotitas en la lengua para las personas que tienen ya la presión alta hasta el tope, hasta el tope. Así de contractivo es esto, que esa condición expansiva de alta presión
la baja y la equilibra, ¿ok? Entonces, el huevo es un alimento que a cierta edad, de los 50 años para arriba, y dependiendo de la actividad que uno tenga de movimiento del cuerpo, hay que tener cuidado con el consumo de huevos tan seguido, ¿sí? La salsa y soya del miso, y la salsa de soya y el miso es un fermento de soya y la salsa de soya es un producto de soya. Hay un tipo de salsa de soya que se llama tamari, que es algo muy refinado y muy fino, que es el que usamos y es el que recomendamos, aunque tienen una cualidad de concentración, los podemos usar y de hecho los usamos diario, ¿sí? Pero vamos a ver, ahorita que les ponga algunos ejemplos, cómo se puede neutralizar la cualidad de concentración o de expansión de cierto tipo de alimentos, ¿sí? Los quesos curados y salados, bueno, aquí entramos en el tema de los lácteos, que es todo un tema. ¿Por qué? Porque el lácteo no es un alimento diseñado por la sustancia de vida de una vaca, por ejemplo, para humanos. Es diseñado por esa sustancia de vida de esa vaca para los becerros, ¿sí? Y solamente durante una etapa de su desarrollo. Los humanos somos los mamíferos que tomamos leche de cualquier otro mamífero, ¿sí? En toda nuestra vida, en toda nuestra vida. O sea, hay adultos que a los 80 años se toman su vasote de leche con chocolate o con café, ¿no? Entonces, ¿qué ocasiona durante toda la vida el estar consumiendo productos como son los lácteos, que no es algo diseñado por la naturaleza para nuestro consumo? Pues que hay unos depósitos de mucosidad, hay unas alergias, hay unas intolerancias tremendas, ¿sí? Dejan unos depósitos de mucosidad impresionantes. Entonces, dentro de lo que enseñamos, no lo recomendamos y enseñamos a sustituir los lácteos, aunque con un tipo de consumo diferente. O sea, ya no nos vamos a tomar un vasote de leche de almendra o de leche de quinoa, para nada, ¿sí? Se usa poquito en una avena, en un postre, en una sopa, en una crema, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, hay una manera de poder empezar como un punto intermedio, empezar a dejar de consumir lácteos, es importante. Y tenemos, bueno, las carnes de aves y de conejo, las carnes de caza, el pan, las galletas y finalmente la sal. Aquí me estoy refiriendo a la sal de mesa, la sal iodatada, que es puro sodio, es lo más contractivo que hay, ¿sí? Entonces, a ver, le damos un poquito, la movemos un poquito y pasamos al extremo expansivo. Aquí les quiero explicar algo, y es que yin y yang, hay una confusión grande, ¿sí? Van a encontrar libros donde el yin es contractivo y el yang es expansivo, y van a encontrar libros donde el yang es expansivo y el yin es contractivo. Entonces, para quitarnos esta confusión del medio mientras lo aclaramos, porque hay forma de aclararlo, en los talleres que doy de Qigong pongo unos ejercicios donde en términos de vibración podemos saber lo que es yin y lo que es yang, pero por lo pronto dejémoslo así, lo vamos a dejar como expansivo y contractivo para no entrar en esta controversia y crear una confusión de quién tiene la razón y quién no, ¿sale? Entonces, y les estoy hablando de que yo estoy en ese punto, porque José Celia Casondo lo enseña de una manera y Tawa Roy lo enseña de otra. Entonces, para evitar tener que entrar en esa parte de quién tuvo la razón o quién no, aunque sé lo que es correcto, prefiero no tocar el tema y decir, ok, vamos a hacer expansivos y contractivos. Entonces, estamos aquí en el extremo expansivo yang, o sea, acuérdense que tenemos extremos contractivos, toda esta línea es contracción, expansión, pero hay extremos, ya vimos los extremos contractivos, que hay que quitarlos, ¿sí? Ese es el inicio es quitar estos
Y ahorita vamos a ver estos que están aquí arriba, que son básicamente químicos, ¿sí? Y el primero de estos son drogas y medicamentos. Bueno, vamos a ver qué producen. Abren, y como son extremos, abren extremadamente. ¿Y eso qué genera? Enfría, y qué genera? Debilita, y qué genera? Inflama, acidifican, como por ejemplo el café, como el azúcar, ¿sí? Como el alcohol, las especias en extremo acidifican, estimulan, tensan, y una parte importante es que desmineralizan. El caso más clásico de esto es el azúcar blanca, el azúcar refinada, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendamos? Recomendamos suspenderlos, así de plano. Drogas y medicamentos, en primer término, en lo más expansivo, alcohol y derivados, tabaco, azúcar blanca y derivados, refrescos, dulces, pasteles, nieves, etcétera, ¿no? Té negro, el café, que se puede tomar, pero hay que tener la conciencia de lo que ocasiona, ¿sí? El mate, o sea, si yo abuso de café, si abuso de café, me puedo crear cualquiera de estas condiciones, ¿sí? Hiperactividad, no puedo dormir, no puedo concentrar, estoy demasiado ansioso, demasiado acelerado, demasiado desesperado, etc. Té negro, café, mate y chocolate, ¿ok? La miel de abeja es expansiva y es acidificante, es un producto animal, es demasiado fuerte, se puede usar, pero hay que saber usarla. Las mejores mieles que hay, que recomendamos, son las mieles de origen vegetal, ¿sí? Miel de agave, miel de malta, y la mejor de todas es la miel de arroz, que se consigue, es medio extraña, a lo mejor la mayoría de ustedes no habían escuchado esto, que hay miel de arroz, sí la hay, y las mieles vegetales son mucho más, están mucho más hacia el centro, a los alimentos del centro que vamos a ver ahorita, ¿sí? Los aceites refinados es todo un tema, los aceites hidrogenados y refinados, acidificantes, etcétera. Es un truco de laboratorio que se hace para que no se arrancien, ¿sí? Y luego seguimos otra vez con los lácteos. Abajo teníamos, en el extremo contractivo, teníamos los quesos madurados, los quesos salados, y acá en el extremo expansivo tenemos leche, yogur, crema, mantequilla, etc. Lo que usamos eventualmente es el ghee, que es una mantequilla clarificada o cristalizada. Se le quitan los sólidos lácteos a través de un proceso que es muy sencillo. Tiene que hacerse por mantequilla sin sal. Y en unos minutos tienen ghee, que es la mantequilla sin estos sólidos, ¿sí? Y luego vienen las frutas tropicales que son demasiado dulces, los mangos, algunos tipos de papayas, todo lo que son frutas tropicales, ¿sí? Las setas, los hongos, que no quiere decir que no los podamos comer, simplemente tenemos que saber cuál es su cualidad. Ahorita les voy a demostrar algunas cosas con el péndulo que son muy interesantes y son muy simples, ¿no? Para saber qué calidad tiene cierto tipo de fruta o cierto tipo de vegetal, ¿no? Seguimos con los tomates, pimientos. Los pimientos están huecos por dentro, es decir, son expansivos. Las berenjenas, que crecen de noche, las papas, que crecen bajo la tierra, horizontales, no tienen la misma cualidad energética que una zanahoria que crece hacia el centro de la tierra, que una papa que crece horizontal abajo de la tierra, ¿sí? Entonces, en cierto tipo de condiciones, como por ejemplo, un ejemplo clásico, una persona que tiene miomas o quistes en ovarios poliquísticos, ¿sí? Hay que quitar todos estos que provocan expansión, porque lo que queremos es que se contraigan, y si logramos que se contraigan a tal nivel, se desaparecen. El cuerpo los reabsorbe y se desaparecen. En la medicina oriental no hay cirugías, no se hacen cirugías de tumores, ni de quistes, ni de tumores benignos, ni malignos, ni nada. ¿Por qué? Porque el procedimiento es lo que le ocurre a un árbol cuando lo podamos, lo estimulamos. Si tengo un árbol que producía manzanas
y me daba, no sé, 500 manzanas por temporada, lo podo y me va a dar el doble o el triple. Pero si ese árbol iba a vivir 20 años, ahora va a vivir 10 con las podadas, ¿sí? Es decir, hay una interrupción en el ciclo natural. El cuerpo tiene la capacidad de eso que está creciendo y cuya energía está del centro hacia afuera, eso se llama expansivo. Empieza por un quiste pequeñito y a los meses ya creció. Eso se llama expansión y va creciendo y al rato sale otro, ¿sí? Eso es expansión. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que contraerlo. Uno de los elementos que usamos para contraerlos es la alimentación. Y de entrada quitamos todo esto que están viendo aquí, que provoca expansión, o sea, nutre energéticamente ese proceso, ¿ok? Y hemos logrado llegar a contraer de tal manera que se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, y llega un momento en el que ya no está, ¿sí? Magia. Y nos ha pasado cosas tan locas como que una paciente como de 16, 17 años, ¿sí? La lleva su mamá y tenía un mioma como del tamaño de un huevo. A los 2 meses, obviamente, tenían un ultrasonido de la doctora, de la ginecóloga con la que iban y todo, ¿no? A los 2 meses ya no tenía los síntomas que tenía, ya no tenía nada. Le hicimos sesiones de Chi Healing, le pusimos dieta, etcétera. Decía que empezó a las 8, pero no la había pensado ahorita. Y lo que sucede con esto es que volvió a ir con la ginecóloga y cuando le puso el ultrasonido, le dijo, ¿sabe qué? Tiene que regresar porque mi maquinita se le descompuso algo, la voy a mandar a revisar, ¿sí? La mandó a revisar 3 veces hasta que se convenció de que no había ya un mioma, no había nada, ¿sí? Y esto que les estoy explicando es lo que sucede y lo hemos visto con muchos pacientes durante mucho tiempo, ¿ok? Entonces, esto es posible lograrlo. Obviamente, hay todo un conocimiento de cosas que no debe comer por esta cualidad expansiva, ¿sí? Y el tratamiento con chi, ya sea a través de una terapia o a través de una práctica de Qigong, ¿sí? Y finalmente tenemos también las frutas de clima templado, que si se fijan, están más hacia el centro. Las frutas de clima templado no son tan expansivas como las frutas de zona tropical, de frutas tropicales que están más arriba y son más dulces. Las manzanas y las peras tienen una cualidad, y los duraznos, si uno vive en California o en Baja California, en Ensenada, en Tijuana, en esa zona, bueno, pues ahí hay manzanas y peras y duraznos es una zona templada. Y si se viene uno acá, no sé, a la costa, ¿sí? Las zonas calientes, pues ahí hay piñas y hay mangos y hay otro tipo de frutas con otras condiciones. Lo que se recomienda es consumir vegetales y frutas, ahorita vamos a ver en qué proporción, que crezcan en la zona donde vivimos. El único grupo de alimentos que sale de esto son los granos, ¿sí? Los granos, que son los cereales y las leguminosas. Entonces, vamos hacia abajo, vamos a pasar ahora a los alimentos que están en la zona del centro, que es toda esta parte de aquí, ¿sí? Todo esto, ¿ok? Y que esos son los alimentos que necesitamos consumir. Son alimentos vivos. ¿Qué significa eso? Pues que tienen fuerza de vida, ¿sí? Que tienen fuerza de vida. Proveen energía, etcétera. No provocan hiperactividad, promueven la vitalidad y la longevidad. Esto es importante. Son antiinflamatorios, aportan grasas sanas, fibra, mineralizan el cuerpo, etcétera, ¿no? Y tenemos algunos grupos. Uno de ellos son las verduras. ¿Por qué de temporada? Porque lo mejor es comer verduras de la zona donde vivimos y las algas marinas. Las algas marinas tienen una ventaja impresionante y es que tienen más minerales que los vegetales terrestres porque viven en un medio, crecen en un medio totalmente alcalino, lleno de minerales, que es el océano.
y nos ayudan a regenerar y a reproducir esa condición oceánica en el cuerpo. Pero hay que saber cocinarlas. Porque si uno no las sabe cocinar, es una pesadilla, ¿sí? Es una pesadilla comerlas, ¿no? Son demasiado fuertes y se te pasa la mano, entonces el sabor es muy fuerte, son medio babosas, etcétera. Entonces hay que saber qué tipo de algas se usan en sopas, qué tipo de algas se usa para cocinar leguminosas como frijoles, garbanzos, habas, lentejas, etcétera. Qué tipo de algas se utiliza para una ensalada, por ejemplo, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, los aceites no refinados, que sabemos que son aceites prensados en frío, aceites vírgenes, etcétera. Semillas y frutos secos, nomás que aquí hay que hacer una aclaración, hay frutos secos que son secados artificialmente con óxido de azufre, ¿sí? Que son todos los frutos secos que compramos en las tiendas, están secados a fuerzas, ¿no? En un proceso así rápido, ¿ok? Una deshidratada de volada, les meten un químico y le sacan el agua y ya está, ¿no? Los arándanos o las pasitas o los dátiles o lo que quieran. Lo mejor es conseguir frutos secos que estén deshidratados al sol o en un deshidratador solar o algo así, ¿ok? Semillas, hay una gran variedad de semillas se pueden comer y que son increíbles. Tenemos, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, ¿sí? Estos son almendras tostadas con tamari, son saladitas, ¿sí? Ahorita le voy a poner el péndulo a esas almendras para que vean lo que pasa, ¿no? ¿Qué sucede cuando tuesto las almendras y les pongo tamari? Las contraigo, ¿ok? Acuérdense que lo que necesitamos es cambiar nuestra alimentación, que es la alimentación de todo mundo, ácida, formadora de acidez y expansiva, a una alimentación cuya cualidad es alimentos con cualidad de concentración o que están en el centro, como esto que estamos viendo, ¿sí? Y formadores de alcalinidad, ¿ok? Entonces continuamos con las pastas y sémolas integrales, las leguminosas. Las leguminosas es toda la variedad de frijoles, garbanzos, habas, chícharo, lentejas, etcétera, ¿sí? Hay varias variedades de frijoles, hay varias variedades de lentejas, etcétera. Esto es un poco más, si se fijan bien, está un poco más hacia arriba, quiere decir que son más expansivos los frijoles, aquí hay frijol negro, ¿sí? Que los cereales, como una quinoa que tengo aquí, o como un arroz integral orgánico que tengo aquí, ¿sí? Es más expansivo, ¿ok? Y pasamos finalmente a los granos enteros. Los granos enteros, que es el núcleo y el punto central, es el alimento principal. Granos integrales. Vamos a ver en qué proporción, porque eso varía. Eso varía con la edad y varía con la actividad y varía con el sexo y varía con la salud, ¿sí? Por ejemplo, les pongo algo que he visto directamente con Tawa, recetarle a gente que está enferma, por ejemplo, gente que tiene un cáncer, la dieta es 80% arroz al día y el resto, vegetales salteados, unas pocas de algas marinas y algunas cositas de gomacio, que es ajonjolí tostado con sal, algunos otros condimentos como estas almendras en tamari, etcétera, ¿no? Pero básicamente la cantidad de cereal que se come al día depende de cada persona y es mínimo el 50%, ¿sí? De las 3 comidas que hacemos, en cada plato de desayuno, la mitad es cereal y la otra mitad pueden ser vegetales, etcétera. Ahorita voy a explicar un poco ya la parte práctica de cómo se organiza esto. Dentro de los cereales hay una gran variedad. Por ejemplo, aquí tengo maíz palomero, ¿sí? Maíz palomero lo conocen todos, ¿sí? Este maíz, el grano, pues es pequeñito, es chiquito,
Pero si lo comparan con el maíz cacahuacintle, el maíz blanco, que el maíz pozolero, es un grano grande, es como 5 veces este granito, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el maíz cacahuacintle es más expansivo que este, ¿ok? Entonces, dentro de cada grupo de esto que estamos mostrando, hay la misma escala. Hay unos que son más expansivos que otros, ¿sí? Los cereales, la quinoa, por ejemplo, es una semillita súper pequeñita, chiquitita, ¿sí? Incluso más chiquita que el arroz, ¿sí? Y no digamos que el maíz, ¿ok? Entonces hay una gran variedad, pero el que queda en el mero centro, es el arroz. Y además tiene una cualidad alcalinizante sensacional. Por eso hay una práctica de desintoxicación que es una monodieta, no es tanto un ayuno, se le nombra ayuno de arroz, no es un ayuno de arroz, es una monodieta de arroz por 10 días. Una desintoxicación, se come arroz con gomacio, este ajonjolí tostado con sal, solamente en el desayuno, en la comida y en la cena. Y un poco de una sopita de miso en la mañana cuando nos levantamos y un poco de té verde entre las comidas. Es todo lo que se come durante 10 días. Pero es todo un arte, hay que explicar cosas, ¿no? Y no es para todos, no es para todos, ¿ok? Los 10 días no son para todos. Hay unas personas que le decimos, ok, tú 3 días, tú 5 días y tú sí los 10 días. O tú un mes, ¿sí? Un mes a puro arroz. Tawa lo ha dicho medio de broma, pero es real. Depende de la condición de cada persona, ¿sí? Es como una persona que está débil. Chequen esto que voy a decir, porque nos pega a todos. Es como una persona que tiene una condición débil, de cansancio, de que anda arrastrando la toalla todo el día, de que ya no haya que hacer y no duerme bien, y etcétera. Extremadamente delgado o delgada, extremadamente frío el cuerpo, se llama deficiencia de yin. Imagínense una condición así y lo metes a un temazcal de esos que meten 98 piedras, ¿sí? Lo sacas como jerga, ¿sí? Lo sacas jalando, ¿no? Cuando sale ya no puede, lo poco que le quedaba de energía se le fumigó, ¿sí? Entonces hay cosas que no son para ciertas condiciones, ¿ok? Esto hay que aclararlo. Llegamos a poner en algunos ayunos de arroz a personas y yo cuando me enteré de las condiciones empezaban a escribirnos y decir, me siento así, me siento así, a ver, mándame una foto tuya. Y al ver la foto, ¿sabes qué? Suspéndelo, pero de ya ahorita, ¿sí? Entonces, la cuestión de esto es que hay que saber para qué condiciones y para cuál, poquito a poquito a poquito. ¿Por qué? Porque se trata de mover nuestra condición hacia el centro, hacia el equilibrio, hacia la armonía. La salud se da ahí, la salud se da en el balance, no se da en el extremo, ¿sí? En el extremo expansivo, híjole, me vuelvo loco y llego al psiquiatra, ¿no? ¿Sí? En el extremo contractivo, no me puedo ni mover, estoy totalmente débil y no puedo ni hablar y estoy cansado y ya me quiero ir a dormir y son apenas las 12 del día, etcétera, ¿sí? Deficiencia de yin, de concentración o un exceso de yang, ¿ok? De expansión. Entonces, pasemos otra vez al gráfico que teníamos por ahí. Y bueno, llegamos finalmente al pescado que recomendamos, quien lo coma, que sí se puede utilizar el pescado en algunos casos, por ejemplo, en casos de debilidad, hay una sopa que se hace con pescado y se utiliza hongo shiitake, se utiliza rábano blanco, jengibre y algas marinas. Y es una sopa para levantar muertos que tiene pescado. Si hay una persona, un convaleciente, después de una cirugía, de una operación, o una mujer que dio a luz y que quedó demasiado débil por el esfuerzo que hizo, etcétera, ok, hay cierto tipo de alimentos dentro de esto que enseñamos que te levantan así rapidísimo, ¿sí? Uno de ellos es el pescado. Y algunos mariscos, eso depende ya del gusto de cada quien. Yo no recomiendo que coma nadie mariscos crudos,
como conchas, como ostiones, como este tipo de mariscos, ¿no? Almejas, etcétera. Pero hay a quien le gustan los camarones y le gustan ese tipo de cosas de vez en cuando, porque también depende de la frecuencia, ¿sí? Puedes tomarte tal vez por la condición una tacita de café al día en la mañana después del desayuno y no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Pero si te tomas 5 y llevas un mes tomándote 5 tazas de café, yo conozco quien trae el acelerador puesto todo el tiempo, ¿sí? Y no se puede sentar en una silla a platicar, está nervioso, tocando, pegándole a la mesa o moviendo el pie, o y ya está viendo dónde hay un Starbucks para el que sigue, ¿sí? Es una sobreexcitación del sistema, ¿no? Entonces, la cuestión de esto es que estos alimentos, vamos a darle un poco, lo movemos un poco, ¿sí? ¿Cuál es la sugerencia de inicio? La sugerencia es que consumamos al menos el 90% de estos alimentos del centro, que están ahí, verduras, granos, leguminosas, esa es la base, esa es la base de todo esto, ¿sí? Los vegetales, bueno, tenemos que considerar el clima donde vivimos y la estación del año, la edad y la actividad. Imaginen, porque esto lo llegué a ver, una turista que iba allá a Ensenada, que es una zona templada y fría, iba en invierno y le recetaba a algunos pacientes, era un amigo mío, muy amigo mío, por eso hablo mal de él, ¿sí? Pero además ya está allá en el otro mundo. Pero le veía yo hacer cosas y le decía, oye, ¿cómo recetas un ayuno de mangos, en Ensenada, en el invierno, en diciembre? Va a ayunar, va a hacer un ayuno de mangos 2 veces a la semana, ¿no? Y yo decía, ¿en serio? Incluso simplemente para conseguir los mangos, ¿no? En diciembre allá, híjole, es así como en serio, ¿sí? Yo le hubiera puesto, por ejemplo, una limpieza de manzanas cocidas, ¿sí? Vas a comer manzanas cocidas por 1 día, 2 días, vamos a ver, ¿no? Pero ahorita lo que usamos es arroz, ¿ok? Entonces, vegetales, ¿por qué el consumo de vegetales? Porque los vegetales tienen minerales y eso nutre la sangre. La mayoría son alcalinos, ¿sí? Vamos a ver si les puedo mostrar algunas cosas aquí, ¿no? Y luego vienen los porcentajes, ¿sí? Vegetales terrestres y marinos, 30% de una comida del día en general. Estoy hablando en general, ¿sí? Cereales enteros, mínimo el 50%. Pueden combinar en una comida avena, en otra arroz y en otra quinoa, si quieren, ¿no? ¿Sí? Leguminosas del 10 al 15%. ¿Cómo se regula esto? ¿Por qué? Porque las leguminosas algunas se acidifican, por eso se cocinan con una alga marina que se llama kombu, y son ligeramente expansivas, por eso se comen en ese porcentaje. 3 veces a la semana, ¿sí? 3 veces a la semana, leguminosas. Frutas, muy poco. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Las frutas, lo que comemos de las frutas, primero crecen arriba del suelo, ¿sí? O sea, ya tienen una cualidad expansiva, están separadas del suelo, ¿sí? Segundo, lo que comemos de la fruta, la parte contractiva de la fruta, les voy a mostrar aquí, la parte contractiva es la semilla, ahí está, es la semilla y la piel. La parte expansiva de la fruta es la pulpa, ¿sí? Y resulta que lo que nos comemos de la fruta es la pulpa, ¿ok? Se puede, fíjense bien lo que voy a decir, una dieta a base de frutas o comer mucha fruta lo puede hacer solamente una persona que haya tenido una dieta carnívora, pero así de muerte, ¿sí? Durante una gran etapa de su vida. ¿Por qué? Porque la fruta le ayuda a limpiar todos los residuos tóxicos que están en su cuerpo.
Es el único punto donde se recomienda que pudieran utilizar cierto tipo de frutas para depurar todas esas sustancias tóxicas provocadas por el consumo excesivo de carnes, ¿sí? Que hay gente así, yo lo he conocido. Desayunan carne, comen carne y cenan carne, ¿sí? Y no salen de los tacos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la razón por la cual sí podemos comer frutas, pero no en exceso, ¿sí? Y obviamente depende del lugar donde vivimos, ¿sí? Denle mangos a un esquimal y van a ver qué pasa, ¿no? O denle carne de foca o carne de ballena a una persona que vive en Acapulco o en Oaxaca, en la costa, ¿sí? Pues no va, o sea, no es así, ¿ok? En las zonas calientes, la gente que vive en las zonas calientes come un poco más de frutas que crecen ahí. Comen papayas, cocos, algunas variedades de mangos, pero viven en un clima caliente, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual se come poca fruta y una sola fruta al día, ¿ok? Y algo importante, la fruta no se come en ayunas. Nos han acostumbrado a que la fruta primero es lo primero del desayuno, ¿no? Una papaya, un melón, X, ¿no? Y ya luego el desayuno, ¿sí? La fruta hay que comerla en el momento del día donde el sol está totalmente arriba, ¿sí? Que pueden ser, dependiendo del lugar donde vivamos, entre la 1 y las 3 de la tarde, por ahí, ¿ok? Y una sola fruta al día, una sola de la zona donde vives, ¿ok? En ayunas, aquí empezamos con las cosas raras. En ayunas tomas algo alcalino y contractivo. Lo que recomendamos, alcalino y contractivo, es un caldo de miso con alga kombu o con una alga que se llama wakame, ¿sí? Un pedacito chiquito, ¿no? Entonces, agua caliente, lo pongo en la taza, le pongo miso al gusto, porque el miso es un fermento alcalino salado, al gusto, y luego un trocito de alga y lo dejo ahí reposar tantito, y luego ya me lo tomo. Esto es alcalino en ayunas, ¿ok? No me tomo un jugo de naranja, menos un café en ayunas, con una dona, imagínense, ¿no? Totalmente expansivo, totalmente acidificante, ¿sí? Es importante aprender a elegir vegetales. Esta es parte del taller, cómo hacer los cortes, porque dependiendo del corte que hacemos, podemos modificar la energía de lo que estamos cortando. Les pongo el caso de esta zanahoria mutilada, ¿sí? Que me está dando las gracias porque ya me la iba a cortar. Se le fue Carlos, la voz, tu Carlos. micrófono. Ahí, ¿sí? Ok. Estamos hablando de los cortes, esto es parte del taller, porque cada cosa se corta de forma diferente. Hay una manera de cortar para mantener la polaridad y para mantener la neutralidad. Si yo corto esta zanahoria en rodajas, en diagonales, la mantengo neutra. Si la corto en tiras, la mantengo expansiva. Y si la corto en rodajas, la mantengo contractiva. Incluso cambia el sabor. Es algo interesante, ¿no? Entonces puedo manipular la cualidad de lo que me voy a comer sabiendo cómo cortarlo y sabiendo qué tanto fuego uso, qué tanta agua uso, en qué momento le pongo sal, ¿sí? En qué momento uso un poco de tamari, que es una salsa fermentada naturalmente que crea enzimas. Entonces, ¿qué hace el tamari? El tamari lo que hace es que hace que digiera más fácilmente lo que me voy a comer, ¿ok? Pero es todo un arte práctico que lo enseñamos en los talleres, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, esto, jitomates, ¿sí? A ver si lo logran ver. ¿Logran ver cómo se mueve el péndulo?
¿sí? Se mueve en sentido de las manecillas del reloj. Esto es de abajo hacia arriba, de la tierra al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto, la cualidad energética de este jitomate es expansiva. ¿Ok? Chequen esto. Un aguacate. ¿Se logra ver? En sentido de las manecillas del reloj. Expansivo, ¿sí? Pero ahora vean esto. Acuérdense que el aguacate es una fruta. Quiero mostrar, dice aquí un batidero, pero bueno. El hueso del aguacate. ¿Ve cómo se mueve el péndulo? ¿Sí? Se volvió loco. En círculos, en sentido contrarios a las manecillas del reloj. ¿Qué es esto? Es la cualidad contractiva del hueso del aguacate. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no me como el hueso del aguacate. Ese es el problema. ¿Sí? Lo que me como es la pulpa. ¿Ok? Entonces, y así lo podemos hacer. Así lo podemos hacer y entender con cada una de las cosas que tenemos. La cebolla, que es buenísima. Utilizamos mucho la cebolla y el poro, ¿sí? La cebolla. Chequen esto. Se mueve en el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, de arriba hacia abajo. ¿Qué es eso? Es contractivo, ¿sí? Usamos mucho cebollas, poros, zanahorias. ¿Por qué? Por la cualidad contractiva que tienen. ¿Ok? Entonces, así podemos probar absolutamente todo, 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 todo. Aquí, les voy a mostrar esto. Aquí hay frijol negro, ¿sí? Veamos qué sucede. En sentido de las manecillas del reloj, expansivo, por eso crea gases, por eso inflama, pero, la manera como lo cocine, puedo cambiar esa condición. ¿Ok? Y no lo como tan frecuentemente, o sea, no me enfrijolo todos los días, ¿no? ¿Sí? Un día sí y un día no, perfecto. O distintos tipos de frijoles o distintos tipos de leguminosas. Un día como frijol negro, al tercer día como garbanzo, un hummus, y al otro día como unas lentejas, ¿no? Al otro tercer día, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y vamos a ver el arroz orgánico, arroz integral orgánico. Veamos qué sucede. A esto Tawa le llama el lenguaje de Dios, ¿sí? Sentido de las contrario a las manecillas de reloj, del cielo a la tierra. ¿Qué es esto? Contractivo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la quinoa. Con la quinoa. También sentido contrario a las manecillas del reloj, de arriba hacia abajo, contractivo. Y así podemos probar toditito. Si le ponemos un péndulo a la miel de abeja, le ponemos un péndulo a mezcal, le ponemos un péndulo a, ¿sí? Solamente que no hay que meter la mente con el péndulo, hay que saber, tener un poco de práctica y saber cómo utilizarlo. Pero con esto podemos ver cuál es la cualidad de esa memoria y de esa información, de la energía que tiene cada una de las cosas que vamos a comer. ¿Ok? Entonces, ¿en qué proporción? ¿Cómo elegimos esto? Fíjense qué interesante esto que voy a decir, ¿sí? Los porcentajes de cada grupo varían con la edad, sexo, actividad, etcétera. Y también es importante aprender a elegir cómo hacer los cortes, que ya lo comenté,
cosas prácticas, cómo ordenar la cocina, ¿sí? La cocina es el lugar de la magia, es el lugar de la alquimia. Entonces tiene que haber un orden, tiene que haber una limpieza, tengo que sacar cosas que no uso, etcétera. Esto es todo un arte, ¿no? Y todo un reto, porque hay cosas que no queremos sacar de nuestra cocina, ¿no? Una cosa que no debe estar en la cocina es el horno de microondas, ¿sí? No sé, si tienen hornos de microondas por ahí, yo le digo a mis pacientes, ¿tienes horno de microondas? Y bueno, pues úsalo de librero o de caja fuerte, ¿sí? Y a veces me dicen, no, pues es que solamente lo uso para calentar la mamila del bebé. Ustedes saben lo que pasa con las microondas en un alimento, es terrible, ¿sí? Es terrible. El proceso de calentar del centro de lo que sea, si tú metes una calabaza, el microondas se calienta de adentro hacia afuera, ¿sí? Ese proceso es el proceso de calor degenerativo en el cuerpo, ¿ok? Un mioma, un quiste, un tumor, etcétera, así comienza con un calor degenerativo que es del centro hacia afuera. Y eso hace el horno de microondas. Entonces, si lo tienen por ahí, regálenlo o no lo regalen, le van a crear un mal a otra persona, ¿sí? Úsenlo de lo que quieran, ¿ok? Entonces, hay que aprender a cómo usar el fuego, esto es un arte. El fuego libera esta memoria. Si yo tengo un grano de arroz orgánico, ¿sí? No me lo voy a comer así como está. Tengo que saber qué tanto fuego utilizar, en qué momento bajo el fuego, en qué momento pongo sal, en qué momento tapo y no lo muevo más. Porque adentro se da una transformación y se da una alquimia. Se libera esa memoria, ¿ok? Que voy a comer, y aquí voy a tocar un tema importantísimo que es masticar. Es un elemento. Y el segundo, en lo que los mexicanos somos especialistas, es comer en silencio, ¿sí? Entonces, vayan a un restaurante, hay un lugar que me encanta, la Ciudad de México, se llama El Páramo, en la Condesa. Híjole, no puedes hablar, tienes que gritar, porque todo el mundo está hable y hable y hable y hable y hable y comiendo, ¿no? Ese es lo clásico de los mexicanos, ¿sí? O sea, nos podemos callar la boca cuando estamos comiendo. ¿Por qué es importante? Hay dos cosas importantes, ¿sí? Una, masticar. ¿Por qué es importante masticar? ¿Qué hacemos cuando masticamos? Trituramos, ¿sí? ¿Con qué trituramos? Con las muelas, ¿sí? Es como, estamos haciendo esto, ¿ok? Y cuando estamos haciendo esto, la primera liberación de memoria es en la olla donde lo cociné, el arroz o las verduras o lo que esté comiendo. Y la segunda liberación es cuando estoy masticando, ¿ok? ¿Hasta cuándo voy a masticar? Hasta que tenga una especie de atole en la boca. Y esto que les voy a decir es impresionante. Cuando eso sucede, no tienes que tragar, ¿sí? Es el tema de los temas. ¿Por qué? Porque la liberación de esa memoria se empieza a dar ahí. La liberación de esa memoria no se da en el estómago, con los jugos gástricos no tiene dientes, ¿no? No tenemos dientes en el estómago, menos en el intestino delgado, ¿sí? Entonces comienza acá, con la salivación, ¿ok? Y cuando se empieza a liberar esa memoria, porque es importante el silencio, porque donde tengo la mente, el chi sigue a la mente, esa memoria sigue a la mente. Si yo tengo la mente puesta en la computadora y estoy comiendo, ¿sí? Esa energía que se está liberando se está saliendo de mi campo y se está yendo a lo que estoy viendo, ¿sí? O si estoy hablando con una persona, se está se está fugando esa memoria. Por lo tanto, necesito comer en silencio con mi mente adentro. Esto es un principio de Qigong. Se llama justamente mente adentro, ¿sí? Todo el tiempo estamos con la mente afuera. ¿Y qué ocurre? Pues que el chi, mi energía, se va a donde está mi atención, ¿ok? Si conocen a Tawa Roy, ahí está el ejemplo total. Tawa Roy hasta cierra los ojos cuando come y no habla con nadie y no dice una sola palabra
y lo demás en las mesas generalmente es un cuchicheo de comadres, y el abuelo está totalmente en silencio comiendo, ¿sí? Yo he comido enfrente de él meses, me tocó cocinarle muchos meses, 8 meses, ¿sí? Vivió conmigo y con Alexa 8 meses, entonces fue mi prueba híjole, no sé de qué, de posgrado, ¿me entienden? Entonces, y observé cosas muy interesantes que se las platico, porque esto lo vi, ¿sí? Esto lo vi y así lo descubrí. Estábamos en una mesa redonda y nomás éramos 3, un señor enfermo de 94 años, el abuelo a un lado de él, ¿sí? Y yo enfrente. Y nos sirven arroz a los 3 con gomazo. Y empezamos a comer. Y el abuelo, este señor con Parkinson, el abuelo a un lado de él, y le decía, pero así, así, no tragues, no tragues, no tragues, no tragues, ¿sí? Sigue masticando. Y el otro, con ojos de espantado, seguía masticando, ¿sí? Y ya iba a tragar, y no, 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 no tragues, no tragues, sigue masticando, ¿sí? Y yo hice lo mismo y lo que descubrí fue algo impresionante. ¿Saben qué sucede? Resulta que cualquier cosa material, lo que sea, frijoles, arroz, lentejas, lo que sea que tenga, incluso este mismo cuerpo, es 99.999% vacío, vacío, y 0.001% masa, ¿sí? Entonces, cuando yo mastico y mastico y mastico, la materia, la masa, se va haciendo cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Se va liberando lo que hay en el vacío, que es esa memoria, justamente, y lo que queda de masa, si yo me he puesto una cucharada de arroz en la boca, empiezo a masticar y esa cucharada se empieza a hacer, en términos de masa, cada vez más pequeñita. Y no trago nada, ¿sí? Más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, hasta que lo que queda es casi nada. Fue impresionante. Y lo hice con el abuelo enfrente, así casi de general de este señor, le decía, no tragues, no tragues, no tragues, no tragues, ¿sí? Hasta que estaba ya esto líquido y entonces solito se pasaba, ¿ok? Este es el arte de extraer esa memoria desde la masticación. Pero aparte, ojo, tenemos 32 piezas los adultos y tenemos 32 pares de nervios espinales. Y ahí, si algún día podemos hacer Qigong, les muestro un método donde hacemos unos movimientos con los dientes, primero los frontales, las muelas izquierdas, muelas derechas, luego los frontales, muevo la lengua en varios sentidos, hago círculos, ¿sí? Y luego toco arriba, toco abajo, con mi mente adentro en el dantien bajo, luego en el dantien medio, el dantien alto. Es una cosa impresionante y curveo toda la espalda, o sea, abro todas las vértebras para que los nervios espinales queden libres de presiones vertebrales, ¿sí? Es una posición que tomo con el cuerpo donde me jorobo todo y empiezo a hacer esto con la boca, ¿sí? Y luego hago un sonido. Esto es algo impresionante, es un método de Qigong, pero esto ejemplifica lo que sucede, la importancia de masticar, de estar masticando, 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 masticando. No tenemos esa costumbre. Yo me puse un reto, ¿sí? Mi reto fue, me siento enfrente del abuelo y tengo que terminar después que él, ¿sí? Ese fue mi reto. Y me sentaba enfrente del abuelo y empezábamos a comer la misma cantidad, ¿sí? Hasta que lo logré. Y ahorita ya no me cuesta ningún trabajo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Masticar es la base. Yo puedo, fíjense, puedo elegir perfectamente bien lo que voy a cocinar y lo que me voy a comer. Puedo tener el arte de la alquimia en la cocina totalmente dominado, con mi tabla, el cuchillo correcto, las ollas correctas. No se utiliza cualquier tipo de olla, ¿sí? No usamos teflón, no usamos, ¿qué otra cosa? Venenosa. Pues teflón, ¿sí? Cobre. Usamos barro, peltre y en todo caso acero inoxidable, ¿ok? Esas 3 cosas.
barro sin plomo. Y hay manera de conseguir ollas de barro de todos tipos sin plomo. Entonces, puedes totalmente tener todo controlado en la cocina, ¿sí? El mejor arroz mexicano, que lo tenemos, viene de Campeche, ¿sí? La mejor quinoa, unos buenos vegetales, etcétera. Todo controlado. Y la riego en el último momento, que es como rapidísimo y estoy hablando con el de enfrente, ¿sí? Entonces ahí se perdió todo, ¿ok? Por eso es importante, hay varios pasos que tengo que seguir desde elegir lo que voy a comer y cómo lo voy a cocinar, hasta lo que sigue, ¿sí? Que es qué voy a comer y en qué cantidad, porque esa es otra cosa. Me ha tocado estar con el abuelo en una mesa donde hay 5 o 6 personas y dice, a él o a ella, ponle 80% de arroz, ¿sí? Y más hace, ¿qué onda? ¿Qué onda, abuelo? ¿Qué te pasa? ¿Sí? No es castigo, ocupas comer esa proporción de arroz porque tienes una condición de expansión, ¿sí? La retención de agua te va a matar, o la hipertensión te va a matar, o la bola de quistes y de miomas y de cosas que tienes retenidas, o de los ganglios inflamados que tienes te va a matar, etcétera. Entonces, 80% de arroz a él, 20% de verduras, ¿sí? Esto lo he visto, después de tantos meses de estar con él, lo he visto y lo he hecho, también lo he hecho con pacientes, ¿sí? Y los cambios son impresionantes, solamente que tenemos que ponernos las pilas, y el primer paso, como lo dije hace rato, es los extremos expansivos, que ese archivo lo tienen ahí, o sea, lo van a poder bajar y ver. Los extremos expansivos, pelas, ¿sí? Fuera. Tienes azúcar blanca en tu cocina, ¿qué haces? Tírala a la basura o al excusado, ¿sí? Porque vas a envenenar a otra persona si se la regalas a otra persona. Tienes arroz blanco en tu cocina, a la basura. No sirve para nada, ¿sí? Hagan un ejercicio. Si a este arroz orgánico integral le quito la cáscara y separo el germen por un lado, la cáscara por otro lado y la fécula por otro lado, y siembro cada cosa por separado en una maceta, ¿qué pasa? Y lo riego y le pongo amor y le doy la bendición y le prendo una velita a cada macetita y todo el rollo. ¿Saben qué pasa? Lo que va a pasar es que no va a crecer nada en ninguna de las macetas. Porque en el momento que separas esas 3 partes de un grano que está vivo, eso que hace que esté vivo es esa fuerza, esa sustancia y esa memoria. Se esfuma, se libera, se va, ya no está, ¿sí? ¿Ok? Por eso, ese grupo del centro son alimentos vivos. Y si quiero estar vivo y con esa frecuencia para que esa sangre suba y genere en el centro del corazón las emociones que necesito tener y el tipo de conexión que necesito tener, compasión, amor, etcétera. Y acá, pensamientos correctos, que piense correctamente para poder, en el momento que eso se refina y se transforma en conciencia, poder reconectar, ¿sí? Eso es el asunto, ¿ok? No necesito canalizar nada porque lo que estoy canalizando, lo que estoy conectando es la fuente, ¿sí? Es el origen, es el padre, es como le quieran llamar. Esa es la información que gracias a esta calidad de mi sangre estoy conectando directamente. Esa es la enseñanza de Tawa Roy, eso es alimentación y conciencia. Y bueno, la parte práctica tiene su chiste. Entonces, los invitamos, no sé dónde estén, creo que están en distintas ciudades, ¿no? Podemos organizar talleres en donde estén, ¿sí? Nomás nos ponemos de acuerdo. Por ahí voy a poner, hay un
hay un PDF de un taller de Qigong que voy a dar en la Ciudad de México. Ahí están mis datos y ahí está el teléfono de Alexa Mantilla también, ¿sí? Entre los dos damos estos talleres, ¿sí? Algunas veces nos acompaña Tawa, ¿sí? Tawa Roy, por razones obvias, ¿no? Su edad y está, etcétera. A veces ya ni le interesa enseñar esa parte, le ha enseñado por toda su vida. Entonces nos pasa la batuta y nosotros lo hacemos, ¿sí? Y hay que aprender una serie de cosas. El taller dura 2 días completos y tiene, digámoslo así, varios capítulos, ¿sí? Hay una parte que es sustitutos de lácteos, que uno de ellos es el tofu. Hay que saber cómo hacerlo o cómo comprarlo. Hay que comprarlo orgánico, porque todos los productos de soya, la mayoría de la soya que hay en este planeta es transgénica, pero sí hay soya orgánica. Entonces hay que saber dónde conseguirlo y cómo cocinarlo. Y cómo combinarlo, en qué tipo de comidas. Es un lácteo, en lugar de comer queso, comes tofu, ¿sí? En lugar de tomar leche, haces una leche de semilla de girasol, haces una leche de almendra, ¿sí? Haces una leche de... Hay varias cosas que se pueden hacer lechadas, ¿no? Incluso se combina almendra con amaranto, quinoa con semilla de girasol, etcétera. Esto es uno de los capítulos que enseñamos. Otro, cocinar vegetales y algas marinas, ¿sí? Otro, cocina de cereales. Y otro, la introducción, que es la parte básica. Son talleres de 2 días completitos. Pero ahí se van ya con una idea entera de cómo se cocina cada cosa, en qué proporción. Ven todo el rollo de la alquimia, ¿sí? Eso es lo que enseñamos, ¿ok? Entonces, esto, bueno, pues por el tiempo, en 1 hora y media, Son las 9:38. decimos lo que podemos, ¿no? Y bueno, pasemos a resolver algunas dudas que tengan por ahí, ¿sí? Espero que les haya servido esta información. Ahí tienen este archivo que se llama, tienen 2 archivos, ¿sí? Uno se llama Clasificación Energética de los Alimentos y el otro se llama Alimentación y Conciencia, ¿sí? Tienen 2 archivos en Word que los pueden bajar, los leen y refuerzan esto que platicamos y por lo menos ya tienen una idea de por dónde comienzo, ¿sí? Abuelita Lourdes, tienes la palabra. Sí, Adelante. sí, muchísimas gracias. Pues gracias, ya me parece que es el momento de cerrar. Sí. Y, y está perfecto y maravilloso que queda abierto, que quedan preguntas, porque pues ya sabemos el caminito, nos has dejado muy claro, muy claro la sencillez y la profundidad de, de, de este gran secreto que está en nuestras manos, que no tenemos que ir a ninguna montaña ni a ninguna cueva a encontrar este secreto. Lo tenemos Claro. aquí mismo, en nuestra cocina, en nuestra boca, en nuestro alimento. Entonces, pues invito a todas las personas que resonaron y que se nos aclara el camino, pues a contactar con Carlos, con Alexa, porque para mí son testimonios vivos, son la congruencia, caminan lo que hablan, hablan lo que caminan y lo que viven y lo que son. Pues muchas gracias, gracias a la presencia de todos los corazones y seguimos adelante. Ahí es donde podemos decir soy Coragua, porque esa conciencia, alimentación en conciencia y conciencia, eso es Coragua. Gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias por su atención. Estamos a sus órdenes, ¿sí? Muchas gracias. Bendiciones. Que estén muy bien.